Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Zona EDC. Hoy les traigo la revisión del kit de supervivencia más vendido en Amazon. El kit que figura como Amazon Choice, o sea que Amazon lo recomienda y es de la marca Nanoway. Este es el kit que aquí tengo en mis manos, así que si quieres ver lo que contiene este kit, no te lo pierdas después de esta intro. Muy bien, aquí tenemos el kit que se denomina kit EMT o de primera respuesta para tratar lesiones. EMT significa en inglés Emergency Medical Technician, porque este kit, como ya veremos, trae un kit de primeros auxilios y por eso trae aquí la Cruz Roja. En Amazon dice que trae 118 piezas, pero es porque le cuentan hasta el último hisopo, así que vamos en realidad a ver cuántas piezas trae. Comencemos revisando el pouch. En principio yo diría que el pouch se ve muy bien hecho. Según las especificaciones, está hecho con nylon 1000D de grado militar. La D es de denier y es una unidad de medida que se utiliza para indicar el grosor y el peso de la fibra que se utiliza. Y los números más altos son los que indican los hilos más gruesos y pesados. Como características de este nylon, interiormente, como después vamos a ver, trae un recubrimiento de poliuretano. Tiene muy buena resistencia a la tracción, muy buena resistencia a la abrasión y bueno, es prácticamente impermeable y bueno, a prueba de viento. Viene con el sistema MOLLE, que es el sistema de carga y transporte de equipamiento militar más extendido en el mundo. Las siglas MOLLE, M-O-L-L-E, significan Modular Lightweight Load Carrying Equipment. O sea, en español, sistema modular de carga y transporte de equipamiento ligero. Entonces, este sistema se compone de una serie de tiras de 2,5 centímetros de ancho y se usa en las mochilas, en los chalecos tácticos, para poderle acoplar distintos complementos, distintos elementos. Adicionalmente, este pouch trae una manija, trae una correa que se puede desenganchar y esto se puede acoplar a otro sistema MOLLE de alguna otra mochila o para colgarlo en el hombro. Trae pasadores para el cinturón que se pueden desabrochar. Trae dos argollas para colgarle algún otro elemento. Trae un orificio para desagüe. Y bueno, estos dos parches que son desmontables. Si uno los quiere sacar, puede ponerle la bandera a su país. Bueno, este queda porque es el de la Cruz Roja para poder identificar que tenemos un botiquín o un kit de primeros auxilios adentro. Y bueno, y trae este velcro acá arriba para que no se abra. Bueno, yo la verdad les cuento, tengo otro pouch y la verdad que este se ve muy bien. Vamos a abrirlo. Algo muy positivo es que se abre totalmente, como pueden ver, y eso facilita muchísimo el acceso a cada uno de los elementos. Los cierres funcionan muy bien, yo ya los he probado y corren perfectamente. Y bueno, lo primero que aquí resalta es el First Aid Kit, que es el kit de primeros auxilios. Es de un nylon un poquito más ligero, obviamente, pero sí se ve bien construido, bien cosido y el cierre también abre muy bien. Bueno, vamos a empezar revisando el kit de primeros auxilios.
Bien, lo primero que vemos aquí es un paquete de hisopos con una excesiva cantidad de hisopos. Luego vemos una pequeña tijera que vamos a ver cómo funciona. Corta bien. La tijerita corta bien. Después tenemos una cinta dérmica. Dos paquetes de vendas de 5 centímetros por 4,5 centímetros. Varios paquetes de curitas. Vemos las curitas clásicas. Son 5. Después trae estas curitas que son un poquito más específicas, un poquito más grandes. También son 5. Y algunas aún más grandes, se ve ahí a contraluz, que también trae 5. Estas curitas sirven para heridas de mayor tamaño o cortes de mayor tamaño, donde, bueno, ayudan a comprimir y a mantener la herida antes de la sutura, ¿no? Antes de que tenga que ser suturada. Después trae pad de alcohol, que son 10 pad de alcohol al 75%. Entonces estos se ponen sobre la herida para primera desinfección. Y después tenemos antiséptico, que también trae 10, que también son pads para poner sobre la herida luego de haber hecho la primera desinfección. 2 gasas para heridas comunes. Una pequeña pincita para trabajar de forma limpia en la herida y no tocar la herida con las manos. Esto es una cinta elástica para hacer torniquetes. Y finalmente varios imperdibles de seguridad, que deben ser como 10, que sirven para asegurar las vendas y muchas otras cosas más que se nos pueda presentar. Así que bueno, así es como viene compuesto el kit de primeros auxilios. Sigamos ahora con el kit. Vamos a empezar por este lado. En este bolsillo vemos una sierra de alambre, que bueno, ahora voy a probar a ver cómo corta y adjunto el video para poder continuar con la revisión. Luego le sigue un poncho de agua para adultos, por si nos sorprende la lluvia, una lluvia fuerte, haciendo senderismo. La verdad que es muy útil.
un silbato. Este es un silbato doble. Tiene doble salida hacia ambos lados a efectos de duplicar el sonido, expandiendo en dos direcciones y así tener más posibilidades de ser oído. Vamos a probarlo. Aquí tenemos dos mosquetones. En principio no parecen ser de mucha calidad, tienen seguro. Pero fíjense que, bueno, el seguro va hasta ahí. No, el seguro no traba, con lo cual no cumple mucha función el seguro. O sea, si enrosca y desenrosca, ahí traba el seguro, pero si le sigo dando la rosca, o con la fricción, con el movimiento, se termina yendo y bueno, ya no cumple la función del seguro. Así que bueno, son dos mosquetones básicos para colgar algo en el sistema Molly, no para, obviamente, para colgarse uno y hacer un rapel, ¿no? Aquí tenemos una tarjeta de herramienta multifunción. Que tiene, bueno, tiene abre latas, tiene aquí un filo, destapador, aquí tiene una regla, luego tiene para aflojar tuercas, este orificio que sirve como para indicadores de dirección, habría que ver bien cómo funciona. Otra llave para tuercas más pequeñas, una llave mariposa como una especie de serrucho aquí, destornillador aquí y este orificio para ponerle un pequeño cordón fiador. Bueno, siempre no ocupa nada de lugar, así que siempre está bueno tener una de estas herramientitas como backup. Esto es una máscara para hacer respiración boca a boca durante el RSP o resucitación cardiopulmonar. Aunque según he leído hay investigaciones que dicen que no es necesario insuflar aire alternadamente con las compresiones. Dicen que ahora es pura compresión, pero bueno, no soy el más experto, así que si ustedes tienen más información al respecto, por favor déjenla en los comentarios. Bueno, luego aquí tenemos un paracord. Hay 5 metros de paracord acá, según dice, de 7 hebras, con lo cual está muy bien. Luego tenemos la pulsera paracord. Este es un invento genial, porque en esta pulsera se combina bueno, una brújula, un silbato, que vamos a probarlo. Funciona bastante bien. Y también tiene un iniciador de fuego, un ferroferio, el raspador y como un iniciador de fuego. Y aquí tenemos paracord también, que dice de que si lo desatas tienes unos 3 metros de paracord, con lo cual también está muy bien, ¿no? Esto, bueno, no es para llevarlo en el kit, sino que es para llevarlo en la muñeca. Se han hecho muy populares y la verdad que me parece un invento genial. Y por último, aquí el iniciador de fuego principal.
También trae un abrelatas. Muy bien. Esto es todo lo que trae del lado derecho. Vamos a ver ahora del lado izquierdo. Lo primero que vemos aquí es esta es una hebilla para colgar una botella de plástico. Sacamos aquí vamos a ver, tenemos una botella de plástico para probar. ¿Sí? Entonces, esto debería pasar por aquí. Ahí está. Luego, y ahí queda, ¿no? Para colgarla con este broche en el cinturón. Después tenemos un bolígrafo táctico, todo construido de metal. Vamos a ver cómo escribe. Sí, escribe bastante bien. Y de este lado, el bolígrafo trae una punta que supuestamente es de tuxteno, con lo cual, llegado el caso, te sirve para romper un cristal. Y también lo promocionan ahí en Amazon como defensa personal. Y la verdad que sí, que si uno toma esto así, eh, la verdad es que se convierte en un arma, ¿no? Porque esto sí que pincha. Así que como una triple función, digamos. Bolígrafo, rompe cristales y rompe coco. Luego tenemos algo muy interesante que es un soplador junto con el iniciador de fuego. Está este complemento que es un soplador telescópico. Ustedes vieron que cuando nos ponemos a encender fuego tenemos que soplar y muchas veces inhalamos el humo de ese momento inicial del fuego que desprende mucho humo. Entonces con esto podemos concentrar el soplado en la zona donde se está iniciando la llama y evitarnos inhalar el humo. Así que me parece muy bueno, no pesa nada, no pesa absolutamente nada, así que un buen complemento para llevar en el kit de supervivencia.
Bien, seguimos con una navajita que bueno, ya no podemos imaginar por el precio del kit la calidad de la navaja. Es una navaja muy básica, trae un mosquetón. Bueno, vamos a ver cómo corta. Bueno, la verdad que corta bastante bien para ser una navaja unbranded. No, sí trae filo. Sí trae filo de fábrica. No sé cuánto vaya a durar, pero bueno, una navajita básica para llevar en un kit. ¿Qué le sigue? Luego de la navajita tenemos esta cajita que es la linterna. Esta es una linterna que tiene dos intensidades y una función estroboscópica. Esta función estroboscópica sirve para ahuyentar animales y también como señalización. Viene con una batería especial, pero yo le puse una doble A y funciona perfectamente, porque esa batería especial no se consigue aquí en México, pero les garantizo que funciona bien con la doble A. Además trae una función de zoom para concentrar el haz de luz. Yo ya la probé de noche y la verdad que funciona perfecto, y de hecho hice la comparación con esta Lumintop EDC01. Claramente, bueno, en tamaño hay mucha diferencia, pero en cuanto a lúmenes, la verdad es que me parecieron muy similares. Habría que ver la duración y todo lo demás, ¿no? Pero, pero la verdad que me gustó mucho la linternita. Es una unbranded, no tiene marca. Bueno, esto es una Lumintop que anda muy bien, pero las probé y en comparación iluminan prácticamente igual. También tiene una función digamos, full, donde ilumina al máximo, y una iluminación más baja, como esta linterna. En este bolsillo hay un kit básico de pesca con un par de carnadas. Trae un par de bollitas, dos madejitas de tanza, y luego dos anzuelos de diferentes tamaños, dos plomaditas y dos sacavueltas con clip. ¿Qué más? Aquí, bueno, una multiherramienta. Multiherramienta con las cachas de plástico, aunque el esqueleto o el interior es metálico. El agarre está bien. Son bastante básicas, pero bueno, por el precio no podemos pretender mucho más. Vamos a ver una prueba de cómo corta con un alambre grueso. Este es un alambre bastante duro.
corta perfectamente. Las herramientas se pueden acceder una vez que la multiherramienta está abierta, con lo cual eso es un poco incómodo para trabajarla. Pero bueno, veamos cuáles son las herramientas que trae. Trae aquí una lima, después trae un destornillador plano, un pequeño abrelata y de este lado otro destornillador plano. Esto trae de este lado y de este lado trae un filo cerrado que podríamos probarlo. Vamos a hacer, ok, tendría que funcionar así. A ver que tenemos un poco de paracord. No, ahí a la tercera recién cortó. No, ya de por sí se siente que el filo no es muy bueno. Vamos a ver ahora qué más trae este lado. Este lado trae, aparte, trae un destapabotellas, trae un Philips y finalmente de este lado debe ser el filo principal. Ok, el filo. Vamos a ver si corta el filo. Ponemos un papelito. No. Corta, raspa. No, no corta. Y muy poco filo trae. Bueno, es una multiherramienta muy básica. Imagínense amigos, por el precio del kit, no podemos esperar mucho más, ¿no? Pero bueno, eh, para sacarnos de apuro, el alicate parecería funcionar bastante bien. No es para hacer un trabajo muy exigente ni un día, ni para usarla todos los días, porque obviamente no va a aguantar. ¿Qué más? Le sigue... Ah, un compás. Este es un compás muy bonito con la esfera giratoria. La verdad muy lindo el compás. Una argollita para ponerle algún tipo de cadenita. Una manta térmica de 1,30 por 2,10. Obviamente es una manta que es descartable y bueno, se utiliza para evitar la hipotermia. Así que siempre está bueno tener una manta térmica en el kit de supervivencia. Y aquí creo que es lo último. Sí, y por último, este es un vendaje triangular para inmovilizar el brazo. Así que bueno, esto es todo lo que trae el kit. Ya vimos. Vamos a hablar un poco sobre las conclusiones. La verdad que este es un kit que cuesta 520 pesos en Amazon. Así que teniendo esto en mente y habiendo hecho la revisión que hicimos, podemos sacar las siguientes conclusiones. Como puntos a favor, primero, el pouch, que ya hicimos la revisión, está bien construido, los cierres funcionan bien, se abre completamente para tener acceso rápidamente a a todos los elementos, eso es muy bueno. Es espacioso y trae el sistema Molly, como habíamos mencionado, argollas, pasadores de cinto, la verdad, muy completo.
El kit de primeros auxilios. El kit de primeros auxilios está bien, es un kit que sirve para lastimaduras eh, y su tratamiento inmediato con desinfectantes, vendaje y también hasta un torniquete, con lo cual también creo que está bien. La linterna también funciona muy bien, ya lo habíamos dicho. El poncho de agua sin duda sirve, muy útil para situaciones eh, donde nos sorprende la lluvia. La manta térmica, sin duda también muy bueno, muy buen elemento. El silbato también como punto a favor. La pulsera paracord también a favor. Los 5 metros de paracord también, muy bien. El iniciador de fuego también a favor. El soplador me gustó mucho, muy livianito y muy útil. ¿Qué más? El bolígrafo también me gustó. La hebilla también me gustó. La brújula me pareció muy buena. La tarjeta multiherramienta también. La sierra de alambre también me gustó y me pareció muy piola. Y veamos ahora los puntos en contra. Como los puntos en contra, digamos la navajita muy básica, pero bueno, sabemos que no se puede esperar mucho más por el precio. La multiherramienta también no es para durar mucho y los mosquetones que son súper básicos y el seguro que trae no funciona. Así que bueno, con lo cual tenemos 15 ítems a favor contra 3 que bueno, son de dudosa calidad, por supuesto, entendiendo de que estamos hablando de un precio de 500 pesos. Así que mi conclusión es que sí vale la pena porque estos 15 ítems que he nombrado primero como a favor, sin duda valen más de 500 pesos. Para senderismo, para campamento, es un kit que cumple su función, así que yo lo recomiendo. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer algunos toques personales a este kit y para el próximo video les mostraré mi personalización de este kit. Bueno, esto ha sido todo. Escriban en los comentarios qué les ha parecido este kit y la revisión y nos vemos en la próxima semana con más Zona EDC. Chau, chau.